Hola, Ana. Hola, Saco. ¿Y qué venimos a contar hoy aquí? Hoy vamos a hablar un poquito de cine. ¿Qué te parece? ¿O se te hace raro? Pues no, perfecto, vamos allá. Los próximos días se hablará mucho del estreno de Alien Romulus, Seguro. la nueva entrega de esta saga que nos encanta y nos hace mirar el espacio con un poquito de... ¿De miedo? De miedo, yo me cagaba de pequeño. Sí, de miedo. Pero aquí no vamos a hablar solo de cine. Hoy hablaremos de ciencia. Destriparemos todas y cada una de las características de los xenomorfos desde la primera película. Hoy vamos a descifrar cómo sería esa criatura tan aterradora si viviese en la Tierra. Incluso iremos más lejos. ¿A dónde? O más cerca, según lo vale. mires. Porque demostraremos que aquí mismo en nuestro planeta hay criaturas con esas mismas características. Descubriremos cómo la naturaleza ha inspirado las características más terroríficas de la saga Alien. Desde las avispas parásitas que implantan sus huevos en oruguitas, que luego veremos, hasta las hormigas con un veneno mortal, por lo menos para otros seres vivos y para otros insectos. En estos huevos es donde comienza el ciclo biológico, ¿verdad? Exacto, Ana. Por ejemplo, mira, los arácnidos colocan su puesta en un capullito de seda, como ves aquí, fíjate. Ajá. Aquí tienen dentro todos sus huevos y ahí eclosionan las arañas. Aquí las tenemos aquí, todas emergiendo. Estos bichos, en cambio, albergan en su interior otro ser, como los gusanos de seda que llevan dentro una mariposa, ¿verdad? Algo así. Sí. Solo que en vez de salir ya el ser adulto, todavía sale una larva que inyectan dentro de otro ser vivo. Sí. Me recuerdan al grupo de las avispas parásitas. Estas avispas depositan sus huevos dentro de otros insectos, mira que te lo voy a poner aquí, y las larvas se desarrollan dentro del anfitrión, al igual que los facehugger, los caras, que implantan el embrión del xenomorfo. ¿Lo ves aquí en la imagen? Cómo emergen un montón de larvas de la pobre oruga. Pero es igual. Sí, Lo bueno. atraviesan igual. Sí, recuerda mucho. Otro grupo, los nematomorfos, aquí está, ¿lo ves? Como son gusanos parásitos, emergen dramáticamente de sus anfitriones, causando la muerte del hospedador. Aunque no es tan violento como en Alien, sigue siendo bastante impactante. Incluso controlan el sistema nervioso de sus víctimas para que se arrojen al agua. ¿Qué dices? ¿Algo así como en The Last of Us? Sí, algo así como en The Last of Us. De hecho, pues tengo por aquí otro vídeo en el que unos hongos hacen algo parecido. El Cordyceps, que es un hongo parásito que vemos aquí, infecta a insectos como hormigas y controla su comportamiento, haciendo que vaya a lugares donde el hongo se pueda propagar mejor. Las zombifica. Volviendo a los xenomorfos. Es fascinante lo rápido que pasan por todas las fases de su desarrollo hasta alcanzar su forma adulta, ¿verdad? Así es. Esto es parecido a lo que hacen algunos insectos del grupo de los ortópteros, como lo son pues, los saltamontes, los grillos, las cigarras, que al salir de los huevos pues tienen un aspecto parecido al de los adultos. Van pasando por diferentes estadios de ninfa, como esta que te estoy enseñando aquí, y a través de diferentes mudas pues van creciendo y van pasando hasta alcanzar el tamaño adulto. ¿Qué criaturas tienen algo similar a su exoesqueleto duro? Se me ocurren unos cuantos seres vivos con exoesqueleto. Por ejemplo, muchos artrópodos, insectos como los escarabajos o decápodos, como los cangrejos o como esta centolla que tenemos aquí, tienen exoesqueletos duros y están formados por un polímero que se llama quitina. El exoesqueleto de estos bichitos adorables que tenemos aquí, de los xenomorfos, probablemente están formados pues, por un polímero, por un polisacárido o una sustancia parecida que le da una consistencia dura contra depredadores y el entorno. Antes me hablabas de que había algo parecido a su sangre ácida. Sí, algunas hormigas, como las hormigas de fuego, tienen un aguijón y en su interior puede inyectar ácido fórmico. No es ácido corrosivo, pero es igualmente peligroso, sobre todo si tienes un tamaño reducido, aunque bueno, poca broma, porque cuando un animal se mete en el camino de estas colonias, son muchas actuando al mismo tiempo y la cosa puede ser peligrosa.
Otro caso que se me ocurre puede ser el dragón de Komodo, que yo creo que lo conoce todo el mundo a estas alturas. Es un reptil enorme que vive en esas islas, las islas de Komodo, y su mordida puede ser mortal, ya que consta de unas glándulas que segregan sustancias anticoagulantes e hipertensivas. Además de que tiene babas infectadas con un montón de bacterias diferentes. Estuve leyendo algún artículo, hablaba de hasta 57 cepas que al entrar en contacto con la sangre, cuando se produce la mordida, pues causan una infección en el torrente sanguíneo de la presa y produce una septicemia. Aparte de estas sustancias que te decían, lo que hace es que acelere el ritmo cardíaco para que esta sustancia se difunda por todo el cuerpo y nada, la muerte se produce en cuestión de horas. Otra parte que nos ha enamorado de estas criaturas es su mandíbula interna. Eso es una característica fascinante, te voy a poner otro vídeo aquí, en el que podemos ver a una morena, ¿vale? Aquí está. Entonces, tiene una cosa que se llama mandíbula faríngea. Lo vemos aquí mejor en el vídeo, en el que cuando capturan sus presas con la boca, luego proyectan esa mandíbula faríngea y la introduce para el interior de la cavidad digestiva. Y esto pues, me recuerda muchísimo a aquella imagen que me impactó de niño viendo la película de Alien, ¿no? Que era cuando proyectaba aquella boca. Sí, esa es una adaptación increíblemente efectiva, tanto la morena como nuestro amigo Alien. Y en términos de inteligencia, ¿con qué criaturas podemos compararlos? Bueno, si pensamos en inteligencia, nos vienen rápidamente pues, cefalópodos, los pulpos, por ejemplo. ¿Sí? Sí, vemos a los pulpos resolviendo problemas bastante complejos y adaptándose rápidamente a diferentes circunstancias que ocurren en el entorno. De hecho, son capaces de sortear laberintos o abrir tarros de cristal en los que... Estamos viendo ahí cómo abren un tarro, sí, ¿en serio? Exactamente. ¿Eso es real? Eso es real. El pulpo ve como hay ahí un cangrejo en el tarro y acaba resolviendo ese movimiento de giro de la tapa, lo acaba abriendo para poder meterse en su interior y comerse la presa, por supuesto. Todos recordamos cómo en Alien 3 se ve por primera vez como una larva se hospeda en un organismo no humano. Lo sorprendente no es esto, sino que adopten características de sus anfitriones. ¿Cómo sería posible esta capacidad de adaptación? Pues mira, te acabo de poner aquí ahora un vídeo para eso. En la naturaleza hay ejemplos de esto, ¿vale? Parásitos como virus, bacterias, que pueden integrar material genético de sus anfitriones. Las bacterias pueden compartir plásmidos que son fragmentos de ADN, estos que estás viendo ahí, son circulares, por un proceso llamado conjugación. Pero también puede incorporar ADN de virus y otros grupos de seres vivos gracias al proceso de transformación. Esto lo que hace es que les confiere nuevas características, como puede ser resistencia a determinados antibióticos o de pasar de ser una bacteria inocua a ser letal. Otra característica que, aunque ya la intuíamos, aparece ahora ya claro en Alien Romulus. ¿Esa qué es? ¿La última? Sí, pero tranquilo, que no te voy a hacer spoiler, ¿eh? No, porque no la vi, pero no sé si la veré. Es que ya a mí me da mucho miedo estas películas. Bueno, no os voy a hacer spoiler a nadie con esto. Tranquilos, no hay spoiler en este vídeo de ciencia. Simplemente confirman algo que ya suponíamos, ¿vale? ¿Y qué es? Que los abrazacaras son ciegos. ¿Ahí? Sí. No, lo suponías. Vale. Bueno, no sé, nunca le vi los ojos. Pues bueno, también pasaba la mitad de la película así, con los ojos tapados. Oye, claro. Vale. Pero se orientan por el sonido y eso no me sorprendió tanto, pero me fascinó que también lo hacen por la temperatura corporal de sus víctimas. Ah, sí. Existen varios animales en la Tierra que utilizan la detección de temperatura para cazar. Uno de los ejemplos más conocidos son las serpientes de la familia de las víboras, como por ejemplo pues, la cascabel. Estas criaturas poseen órganos especializados, como este que estáis viendo aquí, que se llaman fosetas loreales, y les permiten ver el calor que emiten sus presas. Cuando digo ver es entre comillas, sí. ¿De acuerdo? Es como si tuvieran una visión térmica incorporado, algo muy útil para cazar en la oscuridad. Y no solo las serpientes, también algunos murciélagos son capaces. Utilizan esta detección de calor junto con la ecolocalización para cazar de manera muy precisa, aquí lo vemos, a sus presas en la más absoluta oscuridad. Normalmente en la naturaleza existen varias adaptaciones que hacen que esa especie
sea capaz de vivir mejor en su hábitat. Yo como biólogo me fascinan las adaptaciones que tienen los seres vivos a vivir en su entorno, en sus hábitats. ¿Y qué te parece si para terminar hablamos de qué? Pues de la reproducción. De reproducción, perfecto. Las reinas xenomorfos ponen huevos igual que las avispas y las hormigas, algo similar. Sí. Sorpresa, tengo otro vídeo. No me lo podía esperar. Los insectos sociales, como las abejas, las termitas, las hormigas que tenemos aquí, pues la reina es la principal responsable de poner huevos y de esa manera pues asegurar la supervivencia de la colonia y de la especie. Las reinas xenomorfo pues cumplen un rol muy similar como se ve en la película y mantienen a la colonia activa y en crecimiento. El tamaño de la reina también es mayor siempre. El tamaño de la reina es mayor porque piensa que tiene que poner pues un montón de huevos todo el día. Está ese trabajo. Hemos visto que desde el horror de los arazacaras hasta la sorprendente inteligencia de los xenomorfos, la biología extraterrestre de la saga Alien se inspira en algunas de las criaturas más impresionantes y aterradoras de nuestro propio mundo. Sí, aunque los xenomorfos son fruto de la imaginación humana, la naturaleza nos muestra que la realidad puede ser igual de sorprendente o incluso más. Sí. Y las estrategias de supervivencia, adaptación y reproducción que vemos en la vida real son un testimonio del ingenio y la versatilidad de la evolución. Cuando digo ingenio, entre comillas, ¿vale? Si te ha fascinado este viaje entre la ciencia y la ficción, no te pierdas nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más criaturas asombrosas, tanto reales como ficticias. Suscríbete Dale a like y comparte para que más personas descubran el terror y la maravilla que esconde la naturaleza.